Sí, me pregunta que qué tan difícil es trabajar por las esponjas y es una pesadilla. No, no es una pesadilla, es muy difícil, porque solo crecen en esa isla y no se pueden cultivar. Entonces el gobierno australiano da un permiso para colectar cierto número de esponjas al año y entonces, o sea, estás extrayendo los embriones con un microscopio. Hay una base de investigación en esa isla. Entonces lo que haces es que lo trabajas ahí, pero básicamente solo tienes cierta cantidad, ¿no? O sea, tienes que hacerlo muy bien y pues es mucho trabajo. Y si se te acaban y ya se acabó la época de colecta, pues hasta el otro año. Entonces, y esto no es el único organismo, o sea, muchos de los organismos que no tenemos tan fácilmente disponibles nos pasa eso, o sea, tenemos que ponernos creativos para extraer más datos. Entonces, y lo que hicimos, esto fue parte de un trabajo muy grande que hicimos con un grupo en Israel, que de verdad que fue un trabajo más que nada político para ellos. O sea, ellos crearon esta técnica para poder hacer muchas secuencias, pero lo que quiero que vean aquí es que esta rayita, cada raya que ven aquí, la raya vertical, es una etapa del desarrollo que se secuenció. Y esto es para todos estos grupos de animales. O sea, aquí tienen la mosca de la fruta, este es un erizo de mar, este es el pez cebra, este es un nidario, la esponja y este es un tenóforo, ¿ok? Entonces la idea es decir, ok, vamos a comparar el desarrollo pero en todas estas especies. Y yo solo les voy a platicar de esta parte. Entonces, lo que quiero que vean en esta gráfica, esta es una gráfica de correlación. Todo lo que estamos viendo es que cada uno de estos embriones, cada línea es un embrión y, bueno, un embrión o un adulto en este caso. Y lo que vemos es qué tanto se parecen sus perfiles transcripcionales, o sea, la expresión de sus genes, qué tanto se parece. Entonces, lo que vemos muy claramente es que hay cambios muy drásticos en ciertas etapas. O sea, después de esta etapa que le llamamos cleavage, hay un cambio muy drástico. Y luego en la early, y luego en la de en medio, que se había dividido, o sea, que alguien estuvo viendo embriones y dijo, esta la vamos a dividir en 3. Pues realmente a nivel de genes no hay tantos cambios. Y luego de repente otra vez un cambio grande, que esto es cuando la larva está alistándose para salir de la esponja y asentarse en el sustrato oceánico. Y aquí este es el otro cambio grande, que es cuando ya se asienta en el sustrato oceánico, se transforma, comienza metamorfosis y ya se convierte en un adulto. Y otra de las cosas que hicimos es tomar, esto es lo que se le llama un heat map, ¿ok? Entonces, estos son cada una de las etapas del desarrollo y aquí vemos, cuando está en rojo es que la expresión de ese gen es alta y cuando está en azul es que es baja. Y aquí estamos viendo 15,000 genes, los 15,000 genes que más cambian durante el desarrollo de la esponja. Entonces, lo que vemos es que hay grupos de genes que cambian igual. Aquí ya es como un resumen, ¿no?, de qué grupos de genes cambian. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de genes que sube mucho en el inicio del desarrollo y luego, boom, baja. Y luego vemos otro grupo de genes que está más o menos expresado y de repente se silencian en el adulto. Y vemos otros grupos de genes que están más expresados en la larva, etcétera, ¿de acuerdo? Y por ejemplo aquí el grupo en el que vemos el cambio más drástico es este, que es justo este grupo verde, que lo que sucede es que está como más o menos baja su expresión y de repente, boom, se activan estos genes. Entonces creemos que esos son los que están, los genes que dirigen que la larva se cambie, ¿no?, que se derrita, que le pase metamorfosis y entonces ya se pueda convertir en adulto. Y una de las cosas que hicimos fue, estos son métodos estadísticos, no los voy a explicar a detalle, alguien me puede preguntar después si quieren, pero estos son grupos de funciones que están sobre representadas en esos grupos de genes. Ahora aquí estamos viendo los grupos, pero ya como estos, o sea, este es brown y aquí está brown, ¿de acuerdo? Entonces lo que vemos, la parte que nos pareció más interesante es esto, que son funciones del sistema de organismos. Estos es sistema endocrino, inmune, nervioso, digestivo, desarrollo, sistema circulatorio, sensorial, etcétera. Esto son cosas que hacemos nosotros, pero yo les dije que la esponja no los tiene, sin embargo sí tiene los genes. Entonces lo que vemos
es que todos estos genes generalmente se expresan en la parte después de que se asienta en el sustrato oceánico. Y lo que es interesante de eso es que muchos animales tenían una etapa larvaria y la perdieron. Y lo que no sabíamos era si la parte larvaria era similar a nuestro desarrollo o era la parte adulta. Y lo que vemos aquí es que probablemente sea la parte adulta, la que es similar a nuestro desarrollo, y más bien perdimos la parte larvaria, ¿de acuerdo? Y también tenemos otros, pues vemos grupos similares en, por ejemplo, desarrollo de estructura anatómica. Esta función está sobrerepresentada en las etapas adultas y pues obviamente no tienen estructuras anatómicas la esponja. Diferenciación celular, sistema inmune, tienen un sistema protoinmune. De hecho, las esponjas, si en ciertas etapas si las mezclas, lo que sucede es que las esponjas las puedes pasar por un filtro y disociar todas sus células y se reensamblan, o sea, se vuelven a hacer esponja. Y si pones dos esponjas y las tratas de que se reensamblen, a veces sí se reensamblan juntas y hay etapas en que no, lo que quiere decir que saben, esta célula es mía y esta no. Entonces es como un sistema inmune, porque nuestro sistema inmune lo que hace es que si entra una célula externa la mata, porque es probablemente mala para nosotros, como una bacteria o algo así. Y desarrollo embrionario también. Y proceso neurológico, que también no tiene. Entonces, muy brevemente, por ejemplo, nada más les voy a mostrar dos grupos. En el grupo verde vemos genes asociados con procesos de desarrollo y genes, por ejemplo, que son factores de transcripción que controlan la expresión de genes, que están asociados en transdiferenciación, o sea, en cambios de un tipo de una célula a otra. Y en otro grupo vemos proteínas. Hay una proteína que se llama Gaucho, que también se coexpresa con las TLE, que son represores del ADN y juegan importantes roles en procesos de desarrollo en humanos invertebrados, en ratón y ese tipo de cosas. Y sugiere que estos represores están silenciados en el adulto, que probablemente promueven diferenciación, pero es un poco, o sea, es difícil saberlo nada más de esta información, pero nos da hipótesis que podemos tratar de probar en la esponja. Y otra de las cosas es que los genes tienen un sitio en donde empiezan a transcribirse, o sea, donde empieza a hacerse una copia de ARN, y ese sitio se le llama el promotor. Entonces encontramos grupos de genes que tienen motivos de unión a factores de transcripción, que están regulando su expresión y de hecho que están en distintas partes del genoma, pero que de hecho tienen las mismas funciones. Por ejemplo, estas que son hidrolasas de ubiquitina. Entonces, nada más como resumen, y esto es otro trabajo que es un poco más complejo de explicarles así a nivel más básico, pero simplemente lo que hemos aprendido es cómo están surgiendo distintos métodos de regulación, cómo surgieron distintos métodos de regulación en animales. Estos son los animales, estos son los eumetasuarios, que son los verdaderos animales, así se les conoce, y estos son los bilaterados. Y lo que vemos es que los factores de transcripción, que son las proteínas que regulan la expresión de los genes, esos ya existían, de hecho existían hasta en sus ancestros unicelulares. Entonces no fueron realmente ellos los que dirigieron que existiera la multicelularidad, o sea, fueron como la pieza inicial, pero y la regulación también de los promotores, eso también existía. Sin embargo, la regulación distal de los promotores surgió en las esponjas. Y también la represión por un grupo que se llama Polycom, que es muy conocido, también surge en las esponjas, y la estructura más elaborada de la cromatina surge en los bilaterados. Entonces realmente son como distintas capas de regular qué tanto tienes de un gen y de otro, lo que constituyen, o sea, lo que logran que nosotros tengamos todas las capacidades que tenemos. Entonces, en breve, la organización de los genes en la esponja, en esta esponja anfimedonco-islandica, es similar a la de eucariontes unicelulares, pero tienen muchos rasgos de regulación génica que se parecen a los organismos multicelulares.
o sea, que son característicos de organismos multicelulares, que son motivos irregulatorios, factores de transcripción, transcripción bidireccional y marcas epigenéticas. Entonces, con eso nada más quiero agradecer a Bernie Degnan, Federico Gaiti, un estudiante que ahora está en Nueva York, y Nagayasu Nakanishi, y nuestros colaboradores en Israel. Y antes de que terminen, nada más les voy a platicar un poco acerca de mí, porque Carolina me pidió que lo hiciera específicamente. Entonces yo trabajo, mi laboratorio se llama Laboratorio de Genómica Funcional y Evolutiva del ARN Regulatorio, y este es el Angevio, que está aquí en Irapuato. Muchos, yo no sé si lo conozcan, pero lo pueden ir a visitar. De hecho, tenemos visitas una vez a la semana en las cuales pueden ir y hacernos preguntas y todo, y tenemos un día abierto. Y una de las razones por las que Carolina quería que yo viniera es porque el año pasado me otorgaron una beca L'Oréal para las mujeres en la ciencia. Entonces, nada más les quiero platicar un poquito. Yo llegué un poco a la ciencia, realmente mi mamá es científica, pero yo no me quería dedicar a la ciencia, yo quería ser economista. Y luego tomé economía en el último semestre de la prepa y dije, ay, qué flojera, la verdad. O sea, si alguien quiere ser economista, perfecto, pero a mí me pareció muy aburrido. Entonces dije, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más me gusta? Y entonces dije, pues la biología estaba padre, a ver qué tal. Y entonces encontré esta carrera en la UNAM que se llamaba Ciencias Genómicas. Y de hecho era nueva, no había ninguna generación. Y fue como, pues a ver qué tal está realmente, o sea, así simplemente porque pues no había ningún precedente de qué hacía. Y la verdad me encantó, y lo que hacíamos eran muchas matemáticas, estadística, programación, evolución y biología molecular en general. Y después de eso, o sea, les quiero platicar un poco, nada más para que vean que muchas cosas son como pues un poco azarosas, ¿no? O sea, hay que prepararse y hay que trabajar duro, pero por otro lado, si les aparece una oportunidad, agárrenla y corran con ella. Porque, por ejemplo, para ir al doctorado había un investigador que a mí me interesaba mucho su investigación en Australia, y yo dije, no, pues Australia, ¿cuándo me voy a ir a Australia si no tengo ni para el avión? Y entonces lo que pasó es que fuimos a un curso con Alejandra a Acapulco, de un análisis de microarreglos, y en ese curso conocimos a un australiano que era el que estaba dando el curso. Dije, pues le voy a preguntar, igual y lo conoce. Y entonces le pregunto, y me dice, ay, claro que lo conozco, y de hecho vamos a hacer un curso de bioinformática y hay becas, les pagamos el avión. Y dije, bueno, pues muy bien, y me dice, sí, promociónalo. Yo estaba trabajando en el Instituto de Biotecnología para mi tesis de licenciatura en Cuernavaca, y me dice, promociónalo ahí, a ver quién aplica y no sé qué. Y yo apliqué y me la dieron, y después me enteré que yo fui la única que apliqué para la beca. O sea, no es tanto que muchas veces, o sea, que dices, no, es que no me la van a dar, pero si no aplicas, pues seguro no te la dan. Entonces ya ahí fui a verlo y me ofreció, de hecho yo me fui con una beca no de CONACYT, sino una beca australiana, porque me ofreció que me fuera a hacer el doctorado con él, estuve allá y luego ya sí tuve el postdoctorado, etcétera. Pero lo único que les quiero decir es que tampoco… O sea, puede parecer que o sea, no porque se quieran ir, sino si lo que quieran hacer aquí o fuera, simplemente que pregunten. O sea, lo peor que puede pasar es que les digan que no. Y de todos modos, pues si era no desde un principio, pues no pasa nada. Entonces, aviéntense y pregunten y averigüen qué es lo que les gusta. Y otra de las cosas es que Carolina ahora, la doctora Carolina es ahora la presidenta de Más Ciencia por México. Entonces van a estar escuchando de nosotros. Nosotros fundamos hace 3, 4 años ya, más, sí, pero básicamente ahora vamos a estar haciendo más actividades en el Bajío. Entonces si les interesa, pues se pueden poner en contacto con nosotros o directamente con Carolina. Y otra de las cosas que me pidió que les platicara es de las mujeres en la ciencia. ¿Por qué las mujeres en la ciencia? Uno puede decir, ay, pues, o sea, hay hombres y mujeres, y pues que cada quien haga su camino. Es cierto, pero lo que también es cierto es que las mujeres… bueno, ya lo mencionó Noburo, que la investigación y desarrollo son las bases de desarrollo económico y social de los países, son súper importantes. Si no innovamos, solo consumimos, solo traemos y compramos de otros lados, no lo hacemos aquí. Y en la base de investigación y desarrollo son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces, en México, solo el 8% de las mujeres eligen carreras de este tipo, porque desgraciadamente sí hay un estigma de decir…
que no se tienen las capacidades. Ay, no, es que las mates están bien difíciles, o ay, no, es que no, se me complica. Todo es difícil al principio, o sea, no es que la gente que haga matemáticas tenga un talento innato, todo requiere un poco de trabajo. Y también, o sea, si no te gusta está bien, pero también preguntarte, ¿es que realmente no me gusta o es que me han dicho que no soy buena? Porque esas son dos cosas diferentes. Y la gente puede decir muchas cosas, pero solamente uno sabe qué capacidades tienes, tanto hombres como mujeres. O sea, muchas de sus familias les pueden decir, ay, no, pero ¿por qué está haciendo esto? Pero ustedes tienen que decidir porque es su futuro, ¿no? O sea, al final su familia los va a ver cada, no sé, 3 meses, pero los que van a vivir con lo que tienen que hacer diario son ustedes. Entonces, simplemente por decir unos datos, de hecho no estamos en el porcentaje de miembros de las academias nacionales, no estamos tan mal, el 30%, tenemos aproximadamente el 30% de mujeres en la Academia Mexicana de Ciencias. Sin embargo, hay un estudio muy reciente en el cual se enfocan precisamente a México, en el que se dan cuenta que las investigadoras, solo se fijaron a investigadoras en el Sistema Nacional de Investigadores, se les promueve 35% menos en centros de investigación y 22% menos en las universidades públicas. Y el 89% de las mujeres no llegó a niveles superiores laborales. O sea, sí entran, y sobre todo en biología. En biología es 50-50 casi en todas las carreras. Sin embargo, empiezan a desaparecer. O sea, muchas cosas, o sea, es cierto, o sea, hacer una familia yo no tengo una aún, pero es probablemente muy difícil y yo lo he visto, pero también tengo colegas extremadamente exitosas que pueden tener una familia muy bien, entonces tampoco ponernos limitantes inexistentes, ¿no? O sea, lo único que quiero es que piensen un poquito en esto, y para los chavos que están también, o sea, que apoyen a sus compañeros. O sea, si ven a alguien que se le está preguntando, pues, o sea, si realmente ven que tiene talento, pues díganle, no, oye, pues síguele, o sea, sí puedes echarle ganas y si te gusta, pues hazlo. Y simplemente les quería mencionar un poco de las posibilidades. Algunas de estas dos son específicamente para mujeres, que son Mil Niñas, Mil Futuros, que lo hace la US Mexico Foundation, y que básicamente les asignan una mentora para que de manera remota esté hablando con ustedes cada semana y les ayude, pues, o sea, qué carrera quieren estudiar o cosas así, o si tienen problemas pues lo que quieran platicar realmente, pero generalmente enfocado a decidir la carrera. Y pues también están los clubes de ciencia. Nosotros vamos a tener un club muy pronto en el Langevio, y en la Universidad de Guanajuato va a haber muchos clubes. Entonces sí, todavía está abierta la convocatoria, si no se han inscrito, inscríbanse. Están los veranos de código de Google, el Código X, que es ahora una iniciativa del gobierno en la cual quieren que las niñas y mujeres jóvenes empiecen a programar. Y tenemos también una organización que se llama Software Carpentry. Yo participo mucho dando clases, y esto es más como para gente que ya está en investigación, para que se preparen para dar código. Y pues los veranos de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Y ahora sí, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Selene. Quería saber si al público tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Quería preguntarte, ¿cuánto es tu muestra para poder generar el código o la secuenciación que mostraste en las diapositivas? El número de esponjas. Para la secuenciación de la primera que mostré eran aproximadamente 20. Y, o sea, la primera en que eran solamente 4 muestras, y en la siguiente que mostré, en la otra técnica, que es solo la colita del RNA, esas eran 100 muestras, y usamos al final 82 que salieron de buena calidad. O sea, hubo 100 muestras de secuenciación diferentes. Y en el programa, los programas para saber la secuenciación, ¿qué datos de entrada usualmente tienen? Sí, para hacer análisis de secuenciación, normalmente la máquina produce archivos de texto que tienen las secuencias. O sea, yo les dije que había pedacitos, y realmente son pedacitos. O sea, tienen un identificador y después es una secuencia de aproximadamente 100 letras de ATSG, y hay millones y millones de estas. Entonces, en un archivo de texto tienes una muestra y luego otra. O sea, realmente en ese caso eran 100 archivos,
y después lo que haces es que computacionalmente usas programas para decir, ok, esto va junto, esto sí sirve, esto no sirve, y a veces también hay errores, o sea, es una técnica una técnica bioquímica, entonces si hay un error, pues tienes que decir, esto lo voy a descartar y voy a conservar lo demás, etcétera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, una vez establecidas las regiones de regulación, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Cuál sería el enfoque que se le da a esa información? Pues una de las cosas, o sea, nos interesa ver cómo funcionan las regiones de regulación. Lo ideal sería quitarlas y ponerlas y ver que realmente estén haciendo lo que creemos que hacen. Una de las dificultades es que eso lo podemos hacer, por ejemplo, en células de humano, eso se puede hacer, pero en la esponja aún no se puede hacer genética, o sea, no se puede quitar y poner genes o ver que realmente nuestras hipótesis son correctas. Entonces, es una de las limitantes realmente de ese modelo que te permite hacer preguntas evolutivas interesantes, pero es muy difícil verificarlas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. En nombre del Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Celaya, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Selene Fernández Valverde por su valiosa participación en el Foro de Divulgación Científica y Tecnológica organizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica, impartiendo la conferencia titulada Usando genómica bioinformática para entender el origen y regulación de los genes de los animales. Celaya, Guanajuato, 24 de mayo, firma nuestro director, maestro Ignacio López Valdovinos. Un placer. Muy bien, agradecemos su presencia y ahorita ya está aquí el doctor también de la siguiente ponencia.